Muy bien, perfecto. Empezamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar bastante, ¿no? Para empezar. Así que presten mucha atención y si el plan sale bien, vamos a ver mucha materia. Sé que es la última clase de la semana, están algo cansados, pero las cosas con las que vamos a trabajar hoy no son más complicadas que regla en la cadena, que fue con lo que trabajamos ayer. Sí, entonces, si bien va a haber mucho contenido, muchos ejemplos, la teoría detrás de esos ejemplos es una teoría bastante sencilla, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a estudiar derivadas parciales de orden superior. Nos vamos a enfocar más que todo en orden 2, ¿sí? Vamos a definir qué son funciones de clase C1, funciones de clase C2. Y habiendo entendido eso, vamos a presentar el teorema de desarrollo de Taylor para funciones de dos variables y de orden 2. ¿Ok? Y con eso, bueno, ya podrían trabajar casi que la totalidad del práctico 9. ¿Sí? El lunes vamos a ver un poquito más de Taylor, unas versiones más generales. Vamos a ver qué complejidad se presenta allí. Hay unas cuestiones ahí combinatorias interesantes para considerar. Pero la parte más importante de Taylor la vamos a estar viendo hoy, que es lo que les comentaba, el desarrollo de segundo orden para funciones de dos variables. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar estudiando qué son derivadas cruzadas. Si no saben qué son derivadas cruzadas, derivadas de orden 2, no vamos a entender Taylor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar con eso. Vamos a considerar una función de dos variables. Voy a decir de R2 en R para simplificar, pero bueno, podría ser también una función definida sobre un subconjunto abierto de R2. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a suponer además que en cada punto del dominio de esa función yo puedo definir ambas derivadas parciales, ¿sí? Que las derivadas parciales siempre existen. Recuerden que yo les había mencionado en una clase anterior que si eso ocurre, uno puede construir funciones nuevas que son las funciones derivada parcial respecto a x y respecto a y. ¿Sí? Si uno hacía esta operación, uno obtendría una función nueva que era la función derivada parcial respecto a x. Y si uno derivaba parcialmente respecto a y, bueno, sería la función derivada parcial respecto a y. ¿Qué hacía esta función? Tomaba cada punto xy y lo mandaba en el valor de la derivada parcial respecto a x en el punto xy. ¿Sí? Y bueno, para respecto a y, algo similar. Bien. Este análisis que yo les acabo de comentar ahí, lo podríamos hacer de nuevo para estas funciones nuevas. ¿Sí? Independientemente de que tengan ese nombre, f sub x, f sub y, yo puedo volver a pensar en una situación hipotética en la cual estas dos funciones tengan derivadas parciales en cualquier punto de su dominio. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que eso ocurre. Es decir, yo tomo cualquier punto de R2 y yo le puedo calcular en ese punto a esta función su derivada parcial respecto a x, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí, vamos a suponer que esto lo volvemos a derivar parcialmente respecto a x, entonces eso va a generar una función nueva, que va a ser, bueno, para entendernos, a ver, estamos tomando la función f sub x y a ella le estamos calculando la parcial respecto a x. ¿Sí? Esto, para simplificar, se debe notar así, f sub xx, y bueno, eso me va a dar una nueva función de R2 en R, siempre y cuando esa función f sub x yo pueda derivar siempre parcialmente respecto a x, ¿sí? En cualquier punto de su dominio me refiero. Ajá.
podríamos hacer lo mismo con esto respecto ahí. Sí, vamos a suponer que en todos los puntos de R2, la función derivada parcial respecto a X se puede volver a derivar, pero esta vez respecto a Y. Sí. Entonces, bueno, derivamos parcialmente respecto a Y y vamos a obtener una función nueva. Si estamos tomando esta función, derivamos parcialmente respecto a Y. Y bueno, eso lo denotamos como fxy. Y eso me da una función nueva de R2 a R. Bien. Ok. ¿No se acuerdan en el liceo cuando vieron estos temitas de genética mendeliana? Súper sencillo, ¿no? Que tenían dos genes, entonces analizaban los cruces entre esos dos genes y creaban una especie de arbolito de esta forma. Entonces, como que acá pasa algo similar a eso, ¿no? Hago esta primera operación, obtengo una función nueva. Esta función nueva la puedo derivar respecto a X y respecto a Y. ¿Sí? Yo obtengo dos funciones nuevas adicionales que se denotan así. Esto que está acá es la derivada parcial de orden 2 respecto a X. ¿Sí? Esto también es una derivada parcial de orden 2. Respecto a X e Y. ¿Sí? Bueno, el arbolito no quedó como quería. Lo que voy a hacer ahora es considerar esta otra función y aplicarle el mismo razonamiento. Lo podaron, sí. Esta rama como que se marchitó o algo y ya no puede seguir generando más derivadas parciales. No, bueno, dibujamos acá, ¿sí? Vamos a tomar ahora esta función y derivarla parcialmente respecto a X. Si obtenemos esto, que lo denotamos así, y esa es una nueva derivada parcial de orden 2, ¿sí? Respecto a Y y a X. Y también podemos tomar la función parcial respecto a Y, derivarla nuevamente respecto a Y, y obtenemos la derivada parcial de orden 2 respecto a Y. ¿Sí? Entonces, hay solo cuatro posibilidades. fxx, fii, fxi y fix. Estas dos que están acá, esta y esta, se conocen como derivadas parciales mixtas o cruzadas. ¿Sí? Pregunta. Esto es importantísimo, es uno de los resultados más fuertes que se han haber hoy. El orden según el cual derivo es conmutativo, es decir, la derivada parcial de f respecto a x y luego respecto a y siempre es igual a la derivada parcial de f respecto a y luego respecto a x. La respuesta es que no siempre, ¿ok? Hoy vamos a ver una condición, un teorema, mejor dicho, que me da una condición suficiente para, bajo la cual eso va a ocurrir. Pero la respuesta es que en general no siempre pasa, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo donde sí pasa y otro ejemplo donde no pasa. Vamos a cubrir las dos posibilidades, ¿ok? Esa condición suficiente tiene que ver con un concepto que se llama
función de clase C2. ¿Sí? Ahorita lo vamos a definir. Vamos a definir primero lo que es C1, por supuesto. Pero antes de eso, les voy a poner acá otras notaciones alternativas para las derivadas parciales. De orden superior, me refiero. ¿Sí? Entonces, otra notación. Esto lo pueden encontrar también en los libros o en las notas de esta otra forma. Por ejemplo, respecto a x 2 veces, se escribe así. Este simbolito, el de la derivada parcial, acá le ponen un cuadrado y abajo, simbolito de x al cuadrado. Para las mixtas, tienen esta notación, tienen esta otra, ¿sí? Volteando el orden de derivación. Y para la doble respecto a y es similar a la doble respecto a x. Bien. Profe, ¿cuál tengo que usar? La que ustedes quieran. ¿Ok? Para este tipo de problemas, uno suele usar esta notación, una notación un poquito más compacta. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil de escribir, más rápido también. Y creo que genera menos confusión. ¿Sí? Esta es más elegante, por supuesto. Pero bueno, esta es más práctica. Entonces, bueno, decidan qué prefieren, si ser prácticos o ser elegantes. En este caso, como que las dos cosas no van de la mano, lamentablemente. ¿Sí? Bueno, depende de sus gustos. Hay gente que ve la elegancia en la practicidad. ¿Ok? Entonces, como ustedes quieran. ¿Cuál notación usan en la fin? Pregunta Cintia. ¿Las dos? Las dos. Yo les doy las dos por si acaso, por si se topan con las dos. Pero o sea, a mí me parece que en los parciales, en prácticos, por ejemplo, he visto las dos notaciones. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense a las dos. Cuando ustedes trabajen, usen la que quieran, ¿sí? Para el parcial, ¿cuál se debe usar? Ay, no sé. No he pensado en eso. Pero seguramente me voy a ir por la notación que sea más fácil. ¿Ok? Bueno, pregunto, ¿esto se entiende? ¿Se entiende la idea de cómo generar las derivas parciales de orden 2? ¿Sí? Sí, se entiende. Todo muy claro. Que por cierto no puedes seguir derivando. ¿Sí? No puede tocarse. O puede considerar, mejor dicho, derivadas parciales de orden 3 y obtener cosas así, fx, x, y, por ejemplo, o fx y, o fx, x, x, sí, varias combinaciones. La terminal tres cruces tiene su derivada parcial. Bien. Una pregunta, profe. Sí, sí. Si tenemos una función, pero de R3 a R, ahí Sí, ya tenemos 6 posibles derivadas parciales de segundo orden, ¿no? voy para allá. Sí, sí, correcto. Y podemos generalizar a que si tenemos una función de Rn a R, entonces tenemos n factoriales, o sea, las posibilidades de las derivadas parciales de segundo orden son en total n factorial. ¿O estoy pensando mal? No, José, es correcto. Es correcto. Está genial. Si hay n Yo me quedé pensando, pero no quería caer en demostración ni de nada de eso, pero como que parecía algo. No, está muy buena tu observación. De hecho, voy para allá, voy a explicar un poquito eso para el caso 3.
y luego comentamos un poco el caso más general, ¿sí? Dale, genial. Voy a borrar acá. Vamos a pensar ahora qué pasa con 3. No voy a volver a hacer el árbol, ¿sí? Simplemente comentar algo más o menos rápido. Ojo, estamos bajo la hipótesis donde yo puedo derivar parcialmente tantas veces como quiera, ¿sí? Eso lo van a cumplir las funciones de clase SK, que vamos a definir en un ratito, ¿sí? Pero a ver, supongamos ahora que tenemos una función de 3 variables. Entonces, sí, yo puedo, vamos a poner variables x y z, ¿sí? Para fijar notación. Entonces, bueno, en orden 1 tengo 3 derivadas parciales, ¿sí? En orden 2, ¿qué necesito? Para no escribirlas todas. Yo tengo que poner acá una variable y acá otra, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tengo? A ver, vamos a poner que colocamos acá x y acá z. Pero, ¿cuántas posibilidades tengo para colocar una variable allí? 3. ¿Sí? Y acá, en la segunda casilla, tengo 3 posibilidades también, porque yo puedo repetir la derivación respecto a la variable que escogí anteriormente. ¿Sí? Entonces, esto tiene, por 3, 9 posibilidades. Bueno, pero 9 es 3 al cuadrado. Perdón, como si no era el factorial, ¿sí? Era 3 al cuadrado. ¿Ok? Ojo, eso siempre y cuando no haya coincidencia entre derivadas parciales mixtas, ¿sí? Porque esto puede darse el caso en el cual coincida con esto. No, se lo mismo, perdón. ¿Sí? Entonces allí estaríamos contando repeticiones si consideramos si consideramos 3 al cuadrado posibilidades, entonces serían menos, ¿ok? Y contar cuántas coincidencias ocurren es un problema combinatorio un poquito enredado, ¿ok? No voy a mencionarlo hoy, el lunes podemos comentar un poco cuando veamos Taylor de orden superior, que en la fórmula de Taylor es donde se ataca, o bueno, por lo menos se menciona dicho problema, ¿sí? En orden 2, el problema es muy simple porque si hay coincidencias, bueno, entonces hay una sola derivada mixta y ya está. Y si no hay coincidencias, entonces tendrían 2 derivadas mixtas de orden 2. Y ya, no ocurre más de eso. Pero para 3 variables y sobre todo para órdenes más grandes, por ejemplo, derivadas parciales de orden 3 para funciones de 3 variables, pueden tener cosas de este estilo. F, Y, Z, F, Y, Z, Z, por ejemplo. ¿Sí? En principio hay 3 a la 3 posibles derivadas parciales. ¿Sí? Lo pueden ver como una matriz de orden 3×3. En cada entrada ponen alguna derivada parcial de orden 3 y la posición la dice el número de la variable respecto a la cual uno deriva parcialmente. ¿Sí? Por ejemplo, si x es la primera variable y la segunda y z la tercera, entonces este elemento, la derivada parcial de orden 3, iría en la posición 1, 2, 3, ¿sí? En la casilla 1, 2, 3 en la matriz. Perdón, estoy diciendo, sería un cubo en lugar de una matriz. ¿Sí? Sí, porque en este caso es orden 3, entonces sería una especie de matriz tridimensional.
¿sí? O como un cubo de Rubik, por ejemplo, pero sin girarlo ni nada. El cubo de Rubik tiene 3 por 3 por 3, entonces en cada cubito iría una derivada parcial de orden 3. ¿Sí? Cintia, en los arreglos pueden haber repeticiones o no, dependiendo de la función con la cual estés trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, si tu función es de clase C3, que ya vamos a definir eso, este de acá, por ejemplo, va a ser igual a f, z, z, y también va a ser igual a f, z, i, z. Contar cuántas coincidencias hay, de cuántas maneras yo puedo intercambiar las variables allí, es complicado. ¿Sí? O sea, por ejemplo, alguien que no ha visto discretas 1 se puede enredar con eso. ¿Bien? Pregunto, ¿se entiende hasta ahora? No se preocupen mucho hoy por 3 variables ni orden 3 o mayor a 3. ¿Ok? Vamos a enfocarnos hoy en parciales de orden 2, funciones de 2 variables. ¿Sí? Hoy no nos vamos a complicar tanto. El lunes comentamos un poquito más, pero la idea de la complicación ¿quedó clara, sí o no? Si hay una duda, pregunten, ¿ok? No se vayan con eso a la casa. Bueno, no, ya están en la casa, creo. El que no está en su casa soy yo, perdón. O sea que a veces son con repetición y a veces no, entonces. Sí, esto podría coincidir o podría no. Si la función es de C3, sí, va a haber coincidencia. Bien, más adelante va a decir en qué momento coincide y qué momento no. Espero la pregunta. Dale. Paciencia, ¿sí? Esta primera parte de la clase era importante porque era introducir notación nueva, saber qué significa. Ahora vamos a estudiar cuando este tipo de cosas ocurren. ¿Bien? Ok. Definición nueva. Vamos a tomar una función de RNAR. Pero bueno, podría estar definida en un subconjunto de RN también. ¿Aclaro eso? Sí. Entonces, vamos a decir que f es de clase CK, ¿sí? C a la K, si las derivadas parciales de esa función existen hasta orden K y son continuas. ¿Sí? El K básicamente me va a indicar cuántas veces yo puedo derivar parcialmente. ¿Sí? Así como está la definición allí, está muy general, vamos a romperla en casos particulares para entender mejor qué quieren decir allí. ¿Bien? Por ejemplo, si tenemos f de R2 en R, ¿sí? Entonces, f es C1, si estas derivadas parciales, parcial respecto a x y parcial respecto a y, existen y son continuas.
Si fuese R3, bueno, fx, fy, fz. Si fuese Rn, fx1, fx2, hasta fxn. Bien. Piensen por un momentito el concepto de clase C1. C1 también se le llama función suave. ¿Ok? A ver, que hay una pregunta por acá. Cada que se hace una derivada parcial se pierde un poco el dominio. Sí, sí, eso puede pasar, Rubén, en principio. Por ejemplo, cuando construyes la función derivada parcial, pueden haber puntos donde tu función f original no tenga derivada parcial respecto a una u otra variable, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que estás derivando parcialmente respecto a x. Pueden haber puntos del dominio donde la parcial respecto a x no existe. Entonces, cuando construyes la función derivada parcial respecto a x, esa función derivada parcial en su dominio no va a tener los puntos donde esa parcial no existe, ¿ok? Entonces, sí, en principio vas a obtener un dominio más pequeño. Pero ¿qué pasa? Vamos a trabajar en este tema en casos donde eso no va a pasar, donde siempre vas a obtener derivadas parciales. ¿Bien? Pero sí, a priori puede pasar que el dominio se reduzca un poco. ¿Ok? Ahora, acá estamos diciendo que estos símbolos en cualquier punto del dominio van a existir y las funciones que tú construyas, la parcial respecto a x y la parcial respecto a y, son funciones continuas. ¿Bien? Como los ejercicios estos que hacíamos de condición suficiente de diferenciabilidad, donde construíamos la función f sub x y f sub y después estudiamos su continuidad. Hicimos un ejemplo así, si la memoria no me falla. Bueno, algo así estaría pasando acá. ¿Ok? Bien. Para las variables y clase C2, vamos a tener que f es C2, sí. Primero, las parciales de orden 1 existen y son continuas, y las parciales de orden 2 también existen y son continuas. ¿Sí? Si fuese C3, bueno, considero las de orden 1, las de orden 2 y las de orden 3. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, este señor, repito, de 2. Ojo, esto no tiene que ver con el número de variables, ¿ok? Esto es el orden de derivación. Esto me indica cuántas veces yo puedo derivar. 1 y 2. ¿Ok? De hecho, esto que está acá lo puedes definir también para funciones de R3 en R. Aquí tendrían fx, fy, fz, aquí fxx, fii, fzz y las parciales mixtas entre x y z. ¿Bien? Vamos a hacer ejemplos a continuación, pero pregunto, ¿esto se entiende? ¿Sí? ¿Todos? A ver, una pregunta de Cintia, ¿solo a las de clase C1 se les llama suaves? Depende del autor. Sí. Sí, depende del autor. Yo creo que es el Marsden, no sé si es el Marsden o el Apóstol, que a la C1 les llama suaves. Ah, no, mentira, creo que es el Spivak. Ese es otro libro que uno usa en cálculo vectorial. Hay otros autores que a las suaves las llaman las de clase C infinito, ¿sí? El K en esta definición se puede tomar infinito también, pero eso lo que significa es que yo puedo derivar la función parcialmente tantas veces como quiera, ¿sí? Y siempre, no importa en qué orden esté derivando, siempre me queda una función continua. ¿Ok? Esas son las C infinito. Otros libros a esas son las que llaman funciones suaves, ¿sí? No se enreden con ese término suave, es simplemente una
curiosidad que les comento, lo que está trabajando es CK, y C infinito no lo vamos a estar trabajando tampoco, ¿ok? Pero bueno, se los menciono porque puede llegar a aparecer en algún ejercicio que vean por allí. Bien, repito, ¿esto se entendió? Yo voy a ir borrando del otro lado, ¿ok? Ya todas las derivadas parciales de orden 2 de la siguiente función. Xy está definida como exponencial del menos xy al cuadrado más y al cubo x a la 4. ¿Sí? Todas las derivadas parciales de orden 2 vamos a calcular, ¿sí? Para poder hallar las parciales de orden 2 hay que calcular primero las de orden 1, ¿sí? Y se habría que ser muy crack con cálculos mentales para que alguien ponga de una el resultado de la parcial de orden 2, cualquiera que considere. Entonces, hacemos como en el arbolito, ¿se acuerdan? Obtenemos primero fx, fi, y después eso lo volvemos a derivar parcialmente respecto a una u otra variable. ¿Bien? Entonces, ¿quién sería la derivada parcial respecto a x en cualquier punto xy? Bueno, derivamos esto como en cálculo 1, ¿no? Derivo esto parcialmente respecto a x, esto parcialmente respecto a x, entonces voy a obtener para el primer sumando menos y al cuadrado exponencial de menos x y cuadrado. Y acá 4 x al cubo y al cubo. Y respecto a y, tomamos esto, lo derivamos parcialmente respecto a y, va a quedar menos x e a la menos x y cuadrado. No, eso está mal, perdón. Me equivoqué. Porque tengo y cuadrado allí. Menos 2xy exponencial de menos x y cuadrado. Ahora sí, más 3 y al cuadrado de x a la 4. Sí, son derivadas parciales muy sencillas. Ahora, bueno, derivar esto parcialmente va a ser un poquito más trabajoso, ¿eh? Porque, por ejemplo, si derivan esto de acá respecto a y, tendrían en este término, por ejemplo, un producto de funciones que ambas dependen de y. ¿Sí? Entonces, cuando empiecen a derivar parcialmente en órdenes mayores que 1, la cuenta se complica un poco. Bien. Yo voy a poner directamente cuánto da la parcial respecto a xx y la parcial respecto a y, ¿ok? Y las otras dos sí las vamos a calcular porque quiero que se den cuenta de algo, ¿ok? Ya vamos a ver qué algo es. Pero bueno, ponemos acá fxx, si hacen la cuenta bien o si yo la hice bien, esto debería dar y a la 4 exponencial de menos x y al cuadrado más 12 x al cuadrado y al cubo. Y la parcial doble respecto a y va a dar menos 2x, esa exponencial, más 4x cuadrado y cuadrado.
exponencial más 6x a la 4 y. Bien. Ojo, no hice la cuenta. Me la voy a saltar y vamos a enfocarnos en las parciales mixtas. Ok, Ruber, voy a tratar de dibujar los exponentes un poco más grandes, ¿sí? Ajá. Entonces, vamos a tomar esto. Vamos a derivar parcialmente respecto a I. A ver qué da. Bien. Ojo, hay veces que no voy a poner acá el punto XY para simplificar un poco. Ok, ustedes sí lo ponen. Entonces, vamos a tomar esto, lo vamos a derivar parcialmente respecto a I. Acá tengo un producto, entonces me queda menos 2i por ese exponencial. Si hacemos las cuentas de manera ordenada, poco a poco. Menos i al cuadrado, ahora derivar esto respecto a I. Queda la misma exponencial por la derivada interna en el exponente, que eso es menos 2xi. ¿Y qué más? Ahora esto respecto a I, bueno, esto es más fácil, ¿no? Eso es 12 x a la 3 y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a arreglar esto un poquito. Esto tiene signo más. Entonces, 2x y a la 3 menos 2i exponencial menos x y al cuadrado más 12x a la 3 y al cuadrado. ¿No vio eso? Ahora, ahora vamos a tomar esta otra función, la parcial respecto a I, y la vamos a derivar parcialmente respecto a X. ¿Sí? Eso me va a dar la derivada parcial XY. Entonces, ojo, vean bien dónde van a derivar. ¿Ok? Es acá, no es acá. Si hacen esto acá, obtienen XX. ¿Sí? Entonces, no sé, en el parcial o en el ejercicio, si quieren poner un colorcito o algo para que no se pierdan, ¿sí? A veces uno se puede confundir, deriva lo que no es, sí, obtiene algo malo. Entonces, bueno, esto respecto a X, ¿quién sería? Acá tengo un producto, me queda menos 2i por la exponencial menos xy al cuadrado. Ahora este lo dejo quieto y derivo este respecto a X. Me queda menos 2xy exponencial menos xy cuadrado por menos y al cuadrado. Y este respecto a x, voy a ponerlo acá abajo, más 12x al cubo y al cuadrado. ¿Sí? Volvemos a ordenar un poco. Este de acá me da más 2x al cubo. ¿Sí? Saqué este exponencial de factor común. Y me da eso. Bien.
fíjense en algo. Obtuve lo mismo. ¿Sí? Pregunto, ¿las cuentas se entendieron? Sí, profe. Yes. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces te falta el más 12, x al cubo y al cuadrado, lo último. Tienes razón, 7. Sí, sí, no, gracias. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Las parciales mixtas, que bien estoy hablando, mixtas coinciden, ¿sí? Eso no es casual. Eso no es casual. Eso ocurrió porque esta función que está acá es de clase C2. Fíjense que estas dos derivadas parciales siempre se pudieron calcular y el resultado dio una función continua. Esto de acá también se pudo calcular sin ningún problema y el resultado dio una función continua. ¿Ok? Pregunta, profe, si ya yo sé de antemano que la función es de clase C2, ¿hace falta que haga ambas cuentas? No. Basta con que hagan una y la otra ya saben que les va a dar igual. ¿Sí? Claro, lo que no pueden hacer es una cuenta y hacerla mal. ¿Ok? Tienen que hacerla con cuidado. Porque capaz hacen una cuenta mal y luego hacen la otra y la otra es otra cosa diferente. Entonces hay un error de cálculo allí. ¿Sí? Entonces basta con que hagan, por ejemplo, esta nada más o esta solamente, siempre y cuando deriven con cuidado. Ojo. ¿Ok? ¿Por qué preguntas, Robert, si no tengo que mirar en XX y Y? Esta cuenta no tiene que ver con esto. No. XX y XY, esas parciales no tienen por qué ser coincidentes, ¿ok? Lo que ocurre es que cuando la función es de clase C2, las mixtas, las cruzadas, las que tienen índices diferentes, esas son las que coinciden, ¿sí? Eso es por un teorema que lo voy a enunciar a continuación. No, ojo con eso. No es que todas las derivadas parciales de orden 2 coinciden. No. Coinciden estas solamente, las cruzadas. ¿Bien? Entonces, voy a borrar acá. Voy a enunciar el teorema. Y luego vamos a hacer un ejemplo donde las parciales de orden 2 son diferentes. El teorema no lo vamos a probar, ¿sí? Simplemente lo enuncio. ¿Ok? Fíjense, el teorema no me está diciendo nada de fxx, fii, no. Solamente eso es de allí. ¿Bien? Bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que ser de clase C2 es una condición suficiente para que esto ocurra. ¿Ok? Esta igualdad también podría darse en funciones que no necesariamente son de clase C2. Podría ocurrir. Como también puede ocurrir que
pueden trabajar con una función que no sea C2 y esa igualdad no se cumpla. ¿Ok? Es decir, si no tenemos la hipótesis de ser C2, se puede dar la igualdad o podría fallar. ¿Por qué? Porque ese teorema no es un sí, solo sí. ¿Ok? Lo que dice es que si la función es C2, entonces las cruzadas coinciden. Bien. Ahora, que las cruzadas coincidan no implica necesariamente que la función sea C2. ¿Okay? Ajá. Está. Creo que es lo que le iba a preguntar al revés. Está. Vale. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo donde eso no pasa. ¿Sí? Exactamente, Rubén, el recíproco no es cierto. Lo que sí podrían usar es el contrarrecíproco para probar que una función no es de clase C2. Por ejemplo, si esto es diferente a esto en algún punto, entonces la función no va a ser de clase C2. ¿Bien? Eso era lo que quería preguntar y no me salía. Vale, no hay problema. Entonces, ejemplo nuevo. Vamos a considerar esta función que está acá. Fxy igual a xy por x cuadrado menos y al cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Si xy es diferente del 0, 0 y el 0, 0 vale 0. Bien. Permítanme borrar eso otro que está ahí. Bueno, a ver. Voy a ahorrar un poquito de tiempo con las cuentas, ¿ok? Voy a poner lo que dan las parciales de orden 1 directamente. ¿Sí? Total, para las parciales de orden 1 es un ejercicio que ya hemos trabajado, ¿ok? Entonces, esto lo pueden hacer ustedes perfectamente. Vamos a ponerlo por acá. La derivada parcial respecto a x. Sí. ¿Cuánto vale? Bueno. ¿Dónde está? Acá. Vale. X a la 4 y más 4x cuadrado y cuadrado, perdón, y al cubo, menos y a la 5. Todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto ocurre, por supuesto, cuando el punto xy es diferente del 0, 0. ¿Bien? Y el 0, 0 vale 0. En este punto calculan esto derivando según reglas y en el 0, 0 calculan esa parcial por definición. Y la parcial respecto a ahí voy a poner una vez cuánto da también. Esto es x a la 5 menos 4x al cubo y al cuadrado menos x y a la 4 partido por x cuadrado más y al cuadrado. Bien. Ejercicio.
Bueno, la parte 1, verificar lo anterior. Parte 2, van a probar que la parcial respecto a x y la parcial respecto a y son funciones continuas. Háganlo, ¿ok? Un ejercicio bien chévere. No, es sencillo, ¿ok? Pero háganlo porque así repasan varias cosas. Bien. Si no les sale, bueno, me escriben, ¿ok? Por cualquier duda. Ajá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por cierto, acá en 2 lo que estarían probando es que la función es C1. ¿Bien? Ahora vamos a ver que esa función no es C2. ¿Sí? Vamos a ver que las derivadas mixtas no coinciden. ¿Pero en dónde vamos a ver que no coinciden? ¿En puntos diferentes del origen? No. No, porque acá, en esos puntos, tengo cocientes de funciones diferenciables con denominador no nulo y ahí voy a poder derivar felizmente de la vida y voy a obtener coincidencias en las derivadas mixtas. Lo que tengo que revisar es el punto en donde la función podría presentar un problema. Y es justamente en el origen. Entonces vamos a ver cuánto dan las parciales mixtas en el origen. ¿Bien? Y eso hay que verlo por la definición, por supuesto. La definición es la misma que aplica en orden 1, solo que en lugar de poner la f en ese límite, van a poner f sub x o f sub y, dependiendo de qué cálculo estén haciendo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a calcular acá al ladito la derivada parcial respecto a x de la parcial respecto a y en 0, 0. Sí, esto que está acá lo pueden ver así, por ejemplo. Estoy tomando la parcial respecto a x y la derivo parcialmente respecto a y. Bien. Entonces, en 0, 0 voy a calcular esto parcial de esta función por la definición. Como es una parcial respecto a y, entonces va a ser el límite cuando t tiende a 0 de alguna función 0, t menos esa función evaluada en 0, 0 partido por t. ¿Qué función pongo acá? F. No. Ahora la función que estoy derivando parcialmente respecto a y es fx. Sí, imagínense que esto se llama g en lugar de f. Bueno, entonces ponen acá g. Solo que esa g, en este caso, es esta f sub x. Entonces ponen acá f sub x, f sub x. Sí. Bueno, hay que sustituir cuánto vale esto y esto según esto. Bien. Entonces, ¿cuánto vale la parcial respecto a x en 0t? 0t es un punto diferente al origen, porque t se aproxima a 0, pero no llega a ser 0. Entonces, hay que evaluar 0t acá. ¿Sí? Eso da 0, porque acá me queda 0 por t, 0, 0 por t al cubo, 0, y acá queda t a la 5. Entonces, al final eso me da menos t a la 5. Y abajo me quedaría 0 más t al cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado me queda t a la 4. Y no nos olvidemos del t que aparece acá. Bueno, a ver, antes de eso, a esto tengo que restarle lo que vale la parcial de x en 0, 0, pero eso vale 0. ¿Ok? Entonces todo eso entre t, y al final me queda
el límite, cuando t tiende a 0, de menos t a la 5 partido por t a la 5, y eso es menos 1. Bien. ¿Se entendió esa cuenta? ¿Sí? ¿Todos? La otra derivada parcial es similar. ¿Okay? Vamos a verla también. Sería ahora ix en 0, 0. Y eso es el límite. Cuando t tiende a 0, de la parcial respecto a i en t, 0, menos la parcial respecto a i en 0, 0. Todo eso sobre t. Esto es el límite. Cuando t tiende a 0. Ahora me fijo en esta función, la parcial respecto a i. Evalúo en t, 0. Acá me queda t a la 5, acá me queda 0, acá me queda 0, y acá abajo me queda t a la 4. ¿Sí? Entonces es t a la 5 sobre t a la 4 menos 0 partido por t, y al final eso da 1. Entonces, acá me dio menos 1 y acá dio 1. Entonces allí en 0, 0, las parciales mixtas no están coincidiendo. Usando el contrarrecíproco de este teorema, se tiene que esta función es C1, pero no es C2. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Por acá Robert hace una buena pregunta. Si hubiera dado igual, ¿tendrías que ver las otras derivadas? Sí. Las otras te van a dar iguales en puntos diferentes del 0, 0. Porque esto, les decía, son cocientes de funciones diferenciales, pueden derivar alegremente, lo pueden chequear si quieren, pero allí va a haber coincidencia. En el punto problema, si les hubiese dado igual, entonces bueno, allí la función, ojo, si acá y acá obtienen 1, digamos, en ambos cálculos, eso no necesariamente implica que la función va a ser C2. Si obtienen igualdad, tendrían ahora que estudiar cuánto dan las otras parciales, la XX y la II, a ver si es que existen. Si existen, bueno, perfecto. Podrían construir 4 funciones nuevas que son todas las derivadas parciales de orden 2. ¿Ok? Para finalmente concluir que tienen una función C2, tendrían que chequear que cada una de esas 4 funciones es continua. Y entonces hay bastante por hacer. O sea, sería un problema muy largo, muy largo. ¿Sí? No, Robert. Las derivadas parciales mixtas importan acá. Pero yo nunca dije que el recíproco fuera cierto. Si esto no se cumple, la función no va a ser C2. Pero si se cumple, la función podría ser C2 o no. Entonces, ¿cómo probaría en caso de igualdad que la función es C2? Me voy a la definición de C2. ¿Qué dice C2? Según la definición, que la fxx, fii, fxy y fix, todas tienen que ser continuas. Bueno, realmente tendría que probar la continuidad y la existencia para 3 funciones nada más, porque ya van a tener que las mixtas coinciden, ¿sí? Entonces, había dicho que tenían que trabajar con 4 funciones, no, serían 3. Pero igual, es un ejercicio sumamente largo. Correcto, Cintia. Acá lo que aplicamos fue el contrarrecíproco porque
En 0, 0 no hay igualdad. ¿Sí? Entonces, esto, acá se tendría diferencia, ¿sí? Entonces, la negación de esto implica la negación de esto. ¿Cuál es la negación de ser de clase C2? No ser de clase C2. ¿Sí? Entonces, esta función de acá no es C2. Bien. Bueno, con esto damos por concluido el estudio de derivadas parciales de orden superior. ¿Sí? Vamos ahora a pasar a Taylor. ¿Qué vamos a hacer con Taylor? Bueno, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ocurre en una variable, ¿sí? Para recordar la situación que uno tenía allí, que por qué uno calculaba expansiones de Taylor, ese tipo de cosas. Luego vamos a tratar de generalizar lo que ocurre para una variable para dos variables, ¿sí? La generalización va a venir por dos frentes, digámoslo así, un frente notacional y otro geométrico. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, borro ahí. Ok, ahora vamos a trabajar eso. ¿Sí? Bueno, vamos a pensar por un momento que estamos trabajando con funciones de una variable, las cuales puedo derivar tantas veces como yo quiera. ¿Sí? Bueno. Vamos a suponer que tenemos f de r en R. Vamos a suponer que podemos derivar al menos dos veces. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar también un punto en el dominio. ¿Sí? ¿Y cuál era la idea de Taylor en funciones de una variable? Bueno, vamos a suponer que esta función tiene una gráfica cualquiera. Vamos a dibujar, por ejemplo, una curva de este estilo. ¿Sí? Vamos a suponer que esa es la gráfica de f. ¿Sí? Y vamos a suponer que el x0 está aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo puedo derivar la función una vez? En ese punto en particular. Bueno, que yo puedo hallar una aproximación de la función en un entorno del punto x0 mediante una recta. Esta recta, recuerden que tenía por ecuación y igual a f x0 más f' x0 por x menos x0. ¿Sí? Si se acercan a 0, perdón, a x0, bueno, si la curva se pega un poquito a esa recta, hay una aproximación allí. Que sea bueno o no, generalmente las aproximaciones por rectas de curvas que tienen mucha curvatura, que se doblan mucho, digámoslo así, no son muy buenas. Entonces, uno busca mejorar la aproximación, ¿sí? Bueno,
Si la recta no aproxima muy bien a la función, ¿qué curva un poco más compleja puedo considerar para aproximar por algo mejor? Una parábola, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando estudiaban Taylor en el curso anterior? Bueno, que si ustedes suponían además que se podía derivar nuevamente, entonces uno podía encontrar una parábola que aproximara a la función en un entorno x0. ¿Sí? Esa parábola, vamos a escribirlo por acá, tenía esta fórmula. Y igual a fx0 más f'x0 por x menos x0 más derivada segunda en x0 partido por 2 por x menos x0 al cuadrado. ¿Sí? Esa parábola que está allí no es otra cosa que el polinomio de Taylor de f en un entorno x0 de orden 2. ¿Sí? El teorema de Taylor para funciones de una variable lo que les decía era que si tenían una función de clase C2, es decir, que puedo derivarla dos veces y las derivadas de orden 1 y orden 2 son continuas, entonces yo podría aproximar la función f mediante ese polinomio de grado 2. ¿Sí? Explícitamente, ¿qué decía el teorema? Bueno, que f de x se puede escribir así como f x0 más f' x0 x menos x0 más f'' x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado más algo que hay gente que lo llama e, otra gente lo llama r, vamos a llamarlo r. ¿Sí? R por resto. Hay una cosa acá que era el resto de orden 2 en x menos x0. Ese resto no lo podía calcular, ¿sí? No voy a entrar en detalles cómo se calcula. Lo que me interesa es la propiedad que ese resto cumplía, y era la siguiente. Era que el límite, cuando x tiende a x0, de R2 x menos x0 partido por x menos x0 al cuadrado, esto da 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Correcto, Cintia, el resto, por un lado, esto tiende a 0, se anula a medida que x se aproxima a x0, pero además cumple con esta condición adicional. ¿Sí? Ahora, geométricamente hablando, ¿qué significa eso? Bueno, ¿cómo ustedes calcularían este límite? Bueno, si se fijan en la fórmula de expansión, lo que harían es despejar a este señor. Pasan el polinomio de Taylor de orden 2 para el otro lado y luego dividen por x menos x0 al cuadrado y toman ese límite. ¿Sí? Entonces, este límite que está acá es una especie de cociente incremental entre dos incrementos. Acá abajo tienen el incremento del dominio al cuadrado y arriba tienen un incremento que compara lo que vale la función con lo que vale la parábola, ¿sí? Entonces ese límite que está allí lo que hace es determinar si esa parábola está aproximando bien a la función, ¿sí? Que el límite de 0 es eso, justamente, que la aproximación que se obtiene mediante esa parábola es buena, ¿sí? Esta que está acá, o sea, uno podría aproximar la función f por muchas parábolas, ciertamente, pero la que mejor funciona es la que se define así. Y la demostración del teorema de Taylor lo que hace es justificar eso, de cierta manera. ¿Ok? Marcela pregunta si eso es la definición de diferenciabilidad. No, pero se parece. ¿Por qué se parece? Porque si en lugar de esto consideráramos Taylor de orden 1, a ver, como les decía anteriormente, uno puede aproximar al menos por rectas, ¿sí? El teorema de Taylor de orden 1
lo que dice es que van a tener fx igual a fx0 más f'x0 por x menos x0 más el resto, pero de orden 1. ¿Sí? Donde el límite, cuando x tiende a x0 del resto de orden 1, partido por x menos x0, es igual a 0. ¿Ok? Y este límite, ¿cómo se calcula? Bueno, tomo la recta tangente, la paso para el otro lado, divido por esto, y el límite que tienen allí es la definición de derivada. O bueno, en caso de más variables, diferenciabilidad. ¿Se entiende la diferencia, Marcela? En diferenciabilidad, uno compara el límite que está allí del resto con rectas. Y acá, con parábolas. Es algo, esto, un poco más fuerte que ser diferenciable. ¿Ok? De hecho, para poder hacer esto, necesito algo más que ser diferenciable. Necesito C2. ¿Bien? Entonces, uno puede usar esta idea de una variable y generalizarla a varias variables. ¿Cómo? Bueno, vamos a suponer ahora que tengo una función de dos variables que va a ser C2 y que y voy a considerar su gráfica. ¿Sí? Su gráfica es una superficie en R3. Por ejemplo, algo así. ¿Sí? Y vamos a tomar un punto acá cualquiera, x0 y 0. ¿Sí? En ese punto, si allí la función es diferenciable, yo puedo obtener una aproximación a través del plano tangente, que en ese punto. ¿Sí? Lo puedo colocar acá. Plano tangente, la ecuación no la voy a escribir. Pero, si yo ahora supongo que mi función es de clase C2, yo puedo mejorar la aproximación a través de otro tipo de superficie que no va a ser un plano esta vez, va a ser algo que se amolda mejor a la forma de la gráfica de f. ¿Sí? Fíjense acá. El análogo de orden 1 para una variable en dos variables es un plano. ¿Sí? Acá recta, acá el análogo plano. Son estructuras geométricas lineales. ¿Bien? ¿Cuál sería el análogo en R3 a una parábola en R2? Sería estas superficies que vimos que se llaman paraboloides. ¿Sí? Los paraboloides pueden ser elípticos o hiperbólicos. Es decir, si yo intento aproximar esto mediante paraboloides, acá voy a obtener una superficie de este estilo. ¿Sí? Puede abrir hacia arriba o hacia abajo, eso va a depender de unas cosas que luego les digo que son. Pero también la aproximación, voy a dibujarla acá al ladito para no sobrecargar el dibujo. La aproximación podría ser también mediante un paraboloide hiperbólico, algo así. En cálculo vectorial vamos a ver que el tipo de aproximación, si es mediante un paraboloide elíptico o hiperbólico, lo que me va a decir es si en este punto, en x0 y 0, la función va a presentar o un máximo local o un mínimo local o un punto, lo que se llama punto de ensilladura. ¿Sí? Eso es para el curso que viene. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que si quiero obtener una generalización del teorema de Taylor para funciones de dos variables y de orden 2, yo necesito reemplazar esto por un paraboloide. Ya lo vamos a definir exactamente y vamos a ver quién es. Pero además, hay otra cosa que tenemos que entender. ¿Sí? Acá.
en varias variables. ¿Qué generaliza de buena manera ser derivable en un punto? Ser diferenciable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos al principio de este tema buscando una buena generalización de derivabilidad? ¿Sí? Entonces acá, si queremos llevar esto a orden 2, la derivada en x0 habría que reemplazarla por el diferencial en x0 y 0. ¿Sí? Ahora, hay que pensar en qué vamos a colocar allí, en la derivada segunda de f en x0. ¿Sí? Eso aún no lo conocemos, lo vamos a definir ahora. Es algo que se llama diferencial de orden 2. ¿Bien? Entonces, básicamente, el diferencial de orden 2 lo que va a hacer es darme herramientas para encontrar el paraboloide que mejor aproxime a la gráfica de la función en un entorno de x0 y 0. Bien. ¿Se entiende por dónde va la idea? Pregunto. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende bien, chicos? ¿Seguros? Sí. Si algo no queda claro, me dicen, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahora? Bueno. Cualquier cosa pega un grito. Bien. Ok. Entonces, acá vamos a colocar algo que lo vamos a definir a continuación, y es lo que se llama el diferencial de orden 2. Recuerden que el diferencial de orden 1 se puede representar matricialmente mediante el gradiente de la función. ¿Qué necesito para construir el gradiente de la función? Las dos derivadas parciales en el punto x0 y 0. ¿Sí? Para construir este señor, esto ahora no va a ser una transformación lineal, ¿ok? Va a ser otra cosa que ya les digo que es. Pero para definirlo, voy a, así como acá necesitaba las parciales de orden 1, para definir esto, vamos a necesitar las parciales de orden 2. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos ahora sí a decirles quién es el diferencial de orden 2. Quiero que por lo menos demos esa definición. Hagamos un ejemplo de cómo calcular un diferencial de orden 2. Y el lunes capaz iniciamos, si no da tiempo hoy, iniciamos el teorema de Taylor y vemos algunas aplicaciones con cálculo de límites, por ejemplo. Ajá, definición. Enseñar por aquí. Las clases deberían durar 2 horas. Uno siempre se queda como que un poco corto. Bien. Entonces, la definición es nueva, pero se construye totalmente con cosas que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar una función de 2 variables. Vamos a suponer que es de clase C2. ¿Sí? Y vamos a tomar un punto x0 y 0 en su dominio. Bien. Entonces, se define la matriz hessiana de f
en el punto x0 y 0 de la siguiente forma. Notación HF x0 y 0. Va a ser una matriz de orden 2×2, ¿ok? En las entradas aparecen las derivadas parciales de orden 2, ¿sí? fx, x, x0 y 0, fxy, x0 y 0. Aquí habría que poner f y x, pero estoy suponiendo que la función es C2, entonces esto lo repito, fxy en x0 y 0, y acá fii x0 y 0. ¿Sí? Es una matriz simétrica. ¿Bien? Ok. Esa es la definición de hessiana. Hessiana es una matriz que se define así. Punto. ¿Por qué defino eso? Porque para poder definir bien lo que es el diferencial, necesito tener esa notación de matriz hessiana previamente. ¿Ok? Ahora sí, entonces. Se define el diferencial de orden 2 como la función tiene esta notación, ¿sí? x0 y 0, la función variable R2 en R. Dada por hay que evaluarlo en un elemento de reducción, vamos a llamarlo A, B, por ejemplo. Eso que está allí lo voy a definir como un producto de matrices. ¿Cuáles? Bueno, primero el A, B lo escribo como un vector fila. Luego acá voy a colocar la hessiana. Y aquí, el mismo vector AB, pero como columna. ¿Ok? Bien. Para recordar cómo se define, basta que se aprendan ese producto de matrices. Sin Ruber, si está bien repetir y x porque la función es C2. ¿Ok? Pero para entender qué tipo de función es ese diferencial de orden 2, vamos a desarrollar esa expresión. Voy a poner una vez lo que da, ¿ok? La cuenta la pueden hacer ustedes, pero podemos acá arriba. Es un producto de matrices, como y Silvestre, ¿sí? Diferencial de orden 2 de f, x0 y 0 de AB. Repito, una vez calcule ese producto, eso les va a dar la derivada parcial respecto a x dos veces en el punto x0 y 0, a al cuadrado, más dos veces parcial xy en el punto por AB más parcial respecto a y dos veces por b al cuadrado. ¿Bien? Esto que les digo acá, fíjense, esto es una variable elevada al cuadrado. Acá otra variable que es b elevada al cuadrado. Acá tengo el producto de esas dos variables.
Esto es una constante, ¿sí? Un número real. Esto también, esto también. Entonces, ¿qué tienen allí? Tienen un polinomio de dos variables de grado 2. ¿Ok? Pero ese polinomio tiene algo muy particular, y es que todos sus términos son de orden, de grado 2. ¿Sí? Recuerden, un polinomio de dos variables, el grado de cada término es la suma de los exponentes que acompañan a cada variable. ¿Sí? Acá tengo exponente 2 nada más, acá tengo 1, 1, 1 más 1, 2, y acá 2. Entonces todos los términos tienen grado 2, por lo tanto ese polinomio es lo que se conoce como polinomio homogéneo de orden 2. ¿Sí? Bueno, lamentablemente no va a dar tiempo de hacer un ejemplo de cálculo de hessianos ni de enunciar Taylor, entonces hacemos eso el lunes. Por cómo vamos, seguramente vamos a necesitar una clase adicional, ¿sí? Yo veo después si hace falta o no. Luego arreglamos eso. En GAL2, a eso también se le llama forma cuadrática, ¿sí? Es el último tema de GAL2, si es que lo llegan a ver. Para cálculo vectorial convendría mucho que lo vieran. No, ningún era, Francisco, porque la última vez que yo di GAL2, dimos formas cuadráticas. ¿Ok? Entonces, depende de cómo marche el curso, si se da o no. Pero bueno, a ver, ojo, para entender esto y lo que viene, no hace falta en lo absoluto que estén familiarizados con teoría de formas cuadráticas, ¿sí? Se requeriría cierto conocimiento para cálculo vectorial, pero lo que se necesita se repasa allí, o sea, no hay problema. Acá en este curso, simplemente les comento que eso se llama también forma cuadrática. El diferencial de orden 2, a ver, el diferencial de orden 1 era una transformación lineal. El de orden 2, una forma cuadrática, ¿sí? O polinomio homogéneo de grado 2. ¿Bien? Entonces, bueno, cerramos la clase de hoy con definición de diferencial de orden 2. El lunes hacemos un ejemplo de cómo calcular eso, pero básicamente son calcular derivadas parciales de orden 2. Pero para que vean mejor cómo quedan las cuentas y ese tipo de cosas, ¿sí? Enunciamos Taylor de orden 2, hacemos aplicaciones de Taylor de orden 2 y hablamos de Taylor en general, ¿sí? Yo creo que ya integración arrancaríamos el miércoles, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vamos viendo poco a poco cómo avanza la cosa, ¿ok? Bueno, eso sería todo de mi parte por hoy. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? En el diferencial de orden 2, la hessiana siempre es simétrica, ¿ok? ¿Por qué? Porque se supone que esa cosa la voy a calcular en función de C2. ¿Sí? Marcela hace una observación interesante, que ella dice que en el caso de una variable, el signo de la derivada de orden 2, bueno, de orden 2 no, pusiste solamente derivada, pero sí, el signo de... Lo que digo es que cuando estamos en RN, ¿no? En la común y corriente, común y corriente son todas, pero cuando estamos en cálculo 1, hacíamos el signo de la derivada y nos daba si podíamos hallar máximos o mínimos, o los extremos, eso, relativo y todas esas cosas, ¿no? No, el signo de la derivada de orden 1 lo que te decía era si la función era creciente o no. Creciente o no, y después si derivabas de vuelta, ahí hallabas máximos y mínimos. Acá, cuando vos definís la semidefinida positiva o definida positiva y todo eso, ¿pasa lo mismo? Sí. Sí. Si esta matriz que está acá es definida positiva o definida negativa, eso te va a determinar si en el punto x0, y0, la función alcanza un máximo o un mínimo local, ¿sí? Y hay
Hay casos donde tiene semidefinida positiva o semidefinida negativa y casos donde la matriz no va a estar definida. ¿Bien? O sea, el signo de la matriz me refiero. Entonces eso te va a dar información de qué tipo de extremo alcanzas en el punto x0 y 0. Para ver si la matriz es semidefinida positiva o negativa o los otros casos, uno lo que hace es calcular los valores propios de esa matriz y según los signos de esos valores propios uno puede concluir en qué tipo de punto estoy trabajando, ¿sí? Para matrices de orden 2, como en este caso, ese cálculo de valores propios no hace falta hacerlo. Esa información uno la puede deducir trabajando únicamente con la traza de esa matriz y el determinante. ¿Ok? Estudiando el signo del determinante y la traza, uno puede determinar qué tipo de extremo se alcanza en el punto x0 y 0. ¿Sí? Repito, eso no es tema de este curso, ¿ok? Eso va para cálculo vectorial. Es el primer tema de cálculo vectorial. De hecho, uno empieza haciendo un repaso de Taylor y luego se mete con esas cosas de extremos locales, de funciones de dos variables. Bien. ¿Alguna consulta más antes de irme? Tengo una pequeña consulta, pero no es con respecto a esto. Es con respecto a los cuestionarios. Más bien que pregunta era... bueno, sí es una pregunta. Si podrían decir cuántos ejercicios más o menos hay. Porque viste que son ejercicios aleatorios y si lo haces más de una vez, como que te van tocando alguno distinto. No. Para límites en adelante no son aleatorios. Son 5 fijos en cada cuestionario. Está, porque hasta el práctico de topología había muchos aleatorios y está. Yo como veía que había de muchos ejercicios distintos, quería preguntar cuántos habían en total, así, de forma de hacerlos todos al final de cuentas. Al final Pero pensé que iban a ser el mismo sistema. no había tanta utilidad con lo de ser aleatorio porque no era que aparecían ejercicios tan distintos, sino era que te podía aparecer otra versión. Entonces al final le dije a Gonzalo que simplemente le escogiera los 5 que le parecían mejores de cada tema y arme el cuestionario con eso. Entonces el de límite no debería ser aleatorio. Si Gonzalo me hizo caso, deberían ser esos 5 ejercicios y ya. ¿Okay? Está genial. Yo pongo en los prácticos anteriores y aparecían varios distintos. Si bien eran dentro del mismo tipo de ejercicio, pero ahora ya no. Que varían ahí un poco y estaban buenos hacerlos todos, por lo menos a mí. Vale. Bueno, era eso, así que muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente. ¿Algo más o me voy? Si no hay nada más, me voy. ¿Okay? Bueno, cuídense mucho, feliz fin de semana. Si bien no anunciamos Taylor aún, ya lo pueden entender con lo que dimos hoy de diferencial, ¿ok? Ya pueden hacer cuentas. Bien, entonces digo si quieren adelantar un poco en los prácticos. Bueno, perfecto. Cuídense y nos vemos el lunes que viene. Chao.